Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Ángeles Ortuño y como cada jueves comparto los micrófonos a larga distancia con Juan Carlos Hernández Meijoiro. Angie, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hay estos fríos, Juan Carlos, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Ya nos toca esta temporada de que son de fríos, de que nos tenemos que cuidar. Y bueno, sobre todo yo creo todos y todas los que nos están escuchando, ser súper cuidadosos porque justo es la época de fríos. Todos y todas casi nos enfermamos de gripa. Y bueno, ahorita es una de las enfermedades que antes son las más comunes, pero que ahorita menos queremos saber de ellas. No, un estornudo espanta, una tosecita asusta. Entonces, entre si no sabes si es coronavirus, si es influenza o si simplemente es una gripita, mejor vamos a cuidarnos todas y todas. Y pues se acaba el 2020, afortunadamente va entrando el 2021 y no sabemos cómo vaya a ir terminando esta pandemia, porque lo que se avisora es que todavía para mediados del año que entra vamos a estar pues con medios confinamientos y semáforos y estas cosas. Pero bueno, les deseamos a todo nuestro público que estén pasando un muy buen fin de año y que estén disfrutando en lo que puedan con la sana distancia y las medidas sanitarias para que no dispersemos esta infección. Y bueno, pues hoy estamos aquí con una querida amiga que ya nos acompaña como parte del repertorio de lo que hablamos en Sexualidad en tu propia voz, porque vamos a hablar de una gran mujer, Graciela Hierro, que tuve el honor de conocerla, muy probablemente nuestra querida invitada Laila también, y vamos a hablar de quién fue esta gran mujer chilanga, es decir, de Ciudad de México, mexicana por lo tanto, y por si alguien nos escucha en el extranjero, Graciela Hierro. Vamos a hablar de ella, feminista, y para eso hemos invitado ¿a quién, Angie? Bueno, ya es más que especialista, ya es compañera y obviamente amiga de este programa, Juan Carlos. Así es. A nuestra querida Laila Sánchez Curi, doctora en estudios latinoamericanos, académica de la UNAM, especialista en historia de mujeres y, bueno, obviamente feminista. Laila, muchísimas gracias por acompañarnos por No sé qué ves en este año y por favor las que siguen, porque sabes que te queremos muchísimo y apreciamos mucho que siempre aceptes estas invitaciones y nos ilustres con todo lo que sabes para poder desempolvar a estas mujeres. Sí, bienvenida, Laila. Pues muchísimas gracias, como siempre. Para mí es un placer estar en el programa compartiendo con ustedes, porque además me divierto y también aprendo. Es un poco como el museo, ¿no? Así es. Y además cuando uno enseñas, también aprendes, ¿no? Claro, porque se tiene uno que preparar por cualquier pregunta. Así es. Oye, pues vamos a hablar de Graciela Hierro. En 1 o 2 minutos, dinos quién fue Graciela Hierro y por qué es importante, volveremos y profundizaremos cada una de las cosas que nos digas, pero por qué es importante saber quién fue Graciela Hierro. Bueno, Graciela Hierro es reconocida, sobre todo en la academia, como fundadora de la Academia Feminista en las universidades, ¿no? No solo en la UNAM, sino en varios otros espacios. Ella se dedicó a promover esto. Fue la fundadora del programa de estudios de género en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues su trascendencia está en que siendo de formación filósofa, ¿no? Empieza a estudiar como la raíz, digamos, de muchas de estas ideas que se tienen
de la diferencia sexual, ¿no? Que fue un tema como muy importante para ella abordarlo y explicarnos. Y bueno, es la que introduce en México los estudios de género, nada más ni nada menos, ¿no? Esa es su Qué trascendencia, importantes cosas estás diciendo, qué bárbaro. ¿no? Esa es una gran trascendencia y es importantísimo conocerla porque creo que es una gran maestra de muchas y de muchos, ¿no? Así como ahorita tú dices, la conociste y bueno, pues ya nos platicarás también esa experiencia. Yo no la conocí, yo la conozco a través de sus textos y a través de mis maestras y de otras amigas que sí tuvieron la fortuna de tener relación con ella y bueno, luego me cuentan unas anécdotas que la verdad me río tanto de que fue tan libre, tan divertida, ¿no? Pues eso también es ser maestra, mostrarte que Claro, la vida es un gozo. claro, porque bueno, cuando decían la letra con sangre entra, realmente significaba la letra, el aprendizaje entra con emociones, pero necesariamente, ¿por qué tiene que ser la sangre? La letra también entra con la alegría y la diversión, como era la gran Graciela Hierro. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz, platicando con Laila Sánchez Curi sobre la maestra Graciela Hierro. Volvemos. ¿Sabías que Graciela Hierro fue una pionera del feminismo en México? Graciela Hierro nació en la Ciudad de México en 1928. De acuerdo con las costumbres de su época, solo se le permitió cursar la educación básica y a muy temprana edad contrajo matrimonio. Sin embargo, tras un periodo de reflexión, le surgió el deseo de ir contra los roles sociales establecidos y decidió continuar su formación académica. Así, estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para 1966, aún antes de su titulación, comenzó a trabajar como docente a nivel medio superior. Posteriormente, estudió la maestría en la misma facultad y después un doctorado, obteniendo el grado gracias a su tesis El utilitarismo y la condición femenina. Este trabajo marcó su acercamiento a los estudios de las mujeres, que más tarde la posicionaron como una de las filósofas feministas más importantes de México. De la biografía de Graciela Hierro en el sitio web de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Maestra, filósofa, activista y feminista, querida Laila Sánchez Curi. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde nace? Empecemos por el principio. Se mencionó algo en la cápsula, pero ¿cuáles son los orígenes de Graciela Hierro? Bueno, ella nace en la Ciudad de México en 1928, mira qué fecha, ¿no? Años 20 que sin querer los hemos tocado mucho en las últimas biografías que hemos revisado. Eso nos está indicando algo, ¿no? Hay que poner atención a los Claro, años 20. una generación. Sí, y bueno, pues ella nace, vive en la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Ahí hay un libro que ella escribe, ya de los últimos que ella escribe, que se llama Gracias a la vida, de su autobiografía. Muy simpática también, esa autobiografía muy divertida y pues con una radiografía muy interesante, porque ahí pues va contando cómo fue parte de su niñez, ¿no? Y esa niñez tuvo que ver con su cercanía a los libros, fíjate. Ella en esa biografía habla mucho de cómo le gustaba leer, cómo descubrió los libros, igual que sus hermanas, su hermano, ¿no? Fueron algunos hijos e hijas, ¿no? Su padre se dedicaba también un poco, creo, al tema de instrucción, ¿no? Entonces, bueno, Académicos. esta cuestión, a pesar de eso, era una familia muy, sí, muy tradicional, ¿no? Pues en las costumbres, como dice ahí la cápsula, se casó muy joven, tuvo 5 hijos, ¿no? Y eso
pues de alguna manera hizo que ella en sus estudios ya universitarios, cuando decide estudiar, seguir estudiando, porque bueno, ¿no? Hay esta tradición de que las mujeres, ¿para qué estudian si se van a casar? Y bueno, pues ella estaba educada y estaba metida en una relación familiar de estas ideas, y bueno, pues se casa muy chica, pero decide estudiar, ¿no? Decide irse a la Facultad de Filosofía y Letras. Antes estuvo en la Universidad Femenina, que era como también, ¿no? Entre los 60, 70, la Universidad Femenina tuvo como mucha presencia justamente ¿Qué para les que enseñaban allí? en la Universidad Femenina pues les enseñaban a ser mujeres, ¿no? ¿Arte y confección? Prácticamente. Les enseñaban pues sí algunas materias, ¿no? Pero también estaba mezclado con algunas de estas labores y oficios Porque ella femeninos. solo se le Entonces, bueno, permite pues era desde su como, familia estudiar secretaria bilingüe. sí, que era como también, ¿no? Una época donde ese tipo de profesión pues era muy adecuada para las mujeres, igual que enfermera, igual que maestra, ¿no? Ella quería estudiar medicina, Pues ¿cierto? sí, así es, ¿no? Pero pues no la dejan y y bueno, pues menos con un matrimonio y 5 hijos. De hecho, ¿no? Dicen sus biografías, todas las que he leído, que se tardó 10 años en terminar sus estudios universitarios, porque pues entre que podía ir a la escuela y después cuidar a 5 hijos, Me si yo con recuerdas una tanto a ya mi no me mamá, doy fíjate, abasto. me recuerda tanto a mi mamá. Mi mamá nace una década después que Graciela Hierro y mi mamá no la dejaron estudiar medicina y tuvo que estudiar la prepa ya a sus 48 años. Entonces, sí, era una época que la mujer no podía ser muy libre y Graciela Hierro rompe, ¿cierto? Exacto, ella es una transgresora total desde su vida y luego desde su propuesta filosófica, porque también transgrede ahí, Ah, ¿no? Con sus ahorita estudios. nos profundiza sobre eso. Laila, Así que cuando dices que se casó muy chica y fue mamá muy chica, ¿como de qué edad más o menos estamos hablando? Para darnos una idea justo de en qué momento de su vida estaba Graciela. sí, bueno, las biografías no nos señalan exactamente la edad, ¿no? Pero bueno, pues viendo las épocas, yo por ejemplo, tengo una tía que se casó a los 15 años, ¿no? Otras que a los 17, eran como las edades, Mi mamá se pues casó a como los ya eran 19. fértiles, a los 19. No, pues ya era grande, fíjate. Sí, ya era grande. Ya incluso en esas épocas se pensaba que si ya no te casaste antes de los 18, pues ya casi eras quedada, ¿no? Entonces estamos hablando de una esposa adolescente, una mamá adolescente, podríamos suponer, ¿no? Entonces, o sea, es que yo pienso y digo, mis sobrinas tienen esa edad, sobre todo para que nuestros radioescuchas, digo, hasta yo misma me estoy como pensando en esa época, pero con esa edad, o sea, yo que estaba haciendo a los 15 años, a los 16 años, pero sobre todo con esto que escuchamos en la cápsula, o sea, solo se le dejó, o sea, se le permitió, se le dio permiso estudiar educación básica. Entonces, todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a la universidad. Sí, porque además, bueno, esto que dices, claro, es cierto, seguramente era una adolescente, porque en algunas biografías dice que la preparatoria, ¿no? Buscó una preparatoria donde ella pudiera entrar y salir a la hora que quisiera y pues para poder atender a sus hijos, ¿no? Entonces, pues sí, era una edad muy temprana. Justamente en sus propuestas, ¿no? Filosóficas y de vida, pues ella fue una mujer que enarboló la bandera de la libertad y ahorita vamos a explicar qué era la libertad para ella, porque sí es una propuesta desde la filosofía y bueno, pues se atrevió en algún momento a divorciarse y a dejar, ¿no? A una pareja, como ella decía, aprender a decir adiós y seguir el vuelo y después encontrar otra persona, ¿no? Con la que tú puedas compartir. Oye, otra mujer de las que hemos estudiado aquí en Sexualidad en tu propia voz, querida Laila, querida Angie, transgresora también en la unión, en la pareja, en el matrimonio, ¿no? Otra que se divorcia. Sí, ¿no? Pero que además, pues desde una reflexión profunda de una disciplina que ella estudia, que es la filosofía, pues nos deja enseñanzas, ¿no? No nada más en una praxis, sino en
desde la academia, en sus textos, en su reflexión científica, podemos decirlo así, nos deja pues algunas ideas, nos deja una propuesta y de alguna manera también rompe con esquemas dentro de la academia con estos temas. Entonces, en su vida personal, ahorita en la academia lo vamos a profundizar porque va a ser muy interesante, que propone que es ética, que es cuerpo, que es mujer, que es libertad, como tú dices. Ahora, también, ¿sabes? Me surgió la curiosidad si tuvo hijas dentro de estos 5, si tuvo mujeres, hijas, para saber cómo las educó. Porque siendo transgresora feminista desde lo social, lo académico, ¿cómo logró o no una transformación con sus hijas, no? Y sus hijos Sí, también, sí. para no hacerlos machos. Sí, tuvo hijas, tuvo 4 hijas y un varón. Y entonces imagínate esas chicas cómo fueron educadas, ¿no? Con Claro. una mamá así. Y habría que Siempre una ver, mamá que rompe esquemas, rompe también los esquemas de la maternidad. y él, el hijo también, a ver qué visión tiene de las mujeres, ¿no? Sería muy interesante después hacer una entrevista a ellos. Pero bueno, y luego no sabes si después, o sea, si solo se divorció una vez, es decir, si solo tuvo 2 parejas, ¿tenemos alguna noticia? Sí, solamente tuvo esas 2 parejas formales, digamos, ¿no? Porque ella me dice, ¿no? Las amigas que convivieron con ella, que cuando llegaban a contarle sus penurias, ella siempre les decía, ay, mira, ni llores, pues ya búscate un amante, búscate un amigo, hay que vivir la vida y Bueno, pues los seguramente ella conocidos, lo hizo, ¿no? los que se pueden mencionar, ¿no, Laila? Solo son 2, los conocidos, los formales. Exacto. Ya saben que también cuando se escriben las biografías, pues se elige mucho qué vas a decir, ¿no? Yo me imagino quienes han escrito algo sobre Graciela, pues solamente se fijan en esa parte formal, pero pues la parte de la informalidad es que también pues muchas veces ni se sabe, ¿no? Puede ser pues una aventura de un día, una semana, un mes, un año y no queda escrita a veces, ¿no? Pero Claro, bueno, eso, mis amigas que la conocieron, que les digo, llegaban con ella así con su mal de amores, les decían, no, ni llores, mejor vive, busca, goza, ¿no? Porque ella también trae una propuesta de la ética del placer, de la ética del gozo, ¿no? qué interesante, mujer, porque yo me preguntaba también cuando hacía la investigación sobre su vida, ¿de dónde le surgieron estas ideas? Porque ella desde su familia católica, conservadora, tradicionalista, se va al otro lado, se va a una polaridad, porque hoy sabemos que el feminismo no es bien visto por el clero. Recuerdo una vez a Monseñor Corripio Ahumada diciendo que no había que aceptar a las feministas, ni a los pacifistas, ni a los naturistas, porque todos eran hippies. Y entonces era como, a ver qué les encuentro para criticarlas. Y ella, Graciela Hierro, se va a ese extremo. Entonces, muy probablemente también le toca la revolución sexual de los 60 en su juventud, ¿no? Eso también, las experiencias de vida, pero sobre todo sus lecturas también. Ella fue una gran lectora de la obra de Hannah Arendt, ¿no? Que ya hemos hablado un poco de ella. Y bueno, además, en estos años que ella pues va creciendo, estudiando, cuando entra a la Facultad de Filosofía, pues por ahí ya pasó una gran Rosario Castellanos, que dejó una tesis en 1950 sobre cultura femenina, ya pasaron otras mujeres importantes que son bastión del feminismo mexicano y que pasaron por la Facultad de Filosofía y Letras y que también fueron maestras, ahí Alaide Fopa, por ejemplo, que aunque no dio clases en la carrera de filosofía, pero estaba en esa facultad, fue la fundadora de la carrera de letras italianas y que bueno, pues también, ¿no? Como escritora, como pensadora, va dejando ahí también una huella y entonces pues entra a una facultad revolucionaria que hasta la fecha lo es, ¿no? Sí, pues estas maestras, ¿no? Como Alaide Fopa, que fue otra de las de los bastiones del feminismo en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella, aunque no dio clases en la carrera de filosofía, pues seguramente
tuvo gran influencia porque, bueno, con sus escritos, con su pensamiento, Alaíde fue fundadora de la carrera de Letras Italianas en la Facultad de Filosofía y Letras, pero pues era muy conocida ya toda su trayectoria, su militancia, su trabajo. Entonces, pues seguramente tuvo algunas de estas maestras, de estas lecturas, ¿no? Además de que fíjense que ella también tuvo algunos maestros, ¿no? Varones muy importantes. Fue discípula de Vázquez Sánchez, ¿no? Por ejemplo, que bueno, pues es dentro de la filosofía, ¿no? Un personaje muy importante, exiliado español en México, también Ramón Chiró, ¿no? Bueno, pues grandes filósofos de la época. Cuando yo tomé una clase con ella en el PUEG hace algunos años, ella me enseñó a leer a Foucault. También era una de las lecturas fuertes que ella hizo, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esa construcción de lecturas, de profesoras, de profesores, es la que le dan una gran influencia para que ella cuestione desde una perspectiva crítica, pues esta condición de las mujeres, ¿no? Pues ahorita vas a platicarnos de esa perspectiva crítica que tenía la gran Graciela Hierro de la UNAM. Cuando volvamos, estamos en Sexualidad en tu propia voz. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Y como cada jueves, les agradecemos sus comentarios y mensajes. Laura Dueñas, muy buenas noches. Rosario Montero, saludos a todo el equipo de Radio Educación. Manuel Mesa, saludos desde Chicago. Liliana Torchía, programón. Juan Gabriel López Robledo, excelente programa, saludos desde Tlalpan. Muchísimas gracias por hacernos llegar sus mensajes, como cada jueves. Pues muchas gracias por sus comentarios. Estamos platicando con Laila Sánchez Curi sobre la maestra Graciela Hierro, fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG de la UNAM. Entonces, querida Laila, ella empieza, digamos, su trayectoria para ser conocida como académica a partir de su tesis de doctorado, que ya escuchamos, que se llamó El utilitarismo y la condición femenina, pero que no se publicó con ese nombre, sino como Ética y Feminismo. ¿Qué plantea en este libro? ¿Por qué le abre brecha para ser una innovadora en el feminismo mexicano? ¿Qué plantea de innovador en este libro? Bueno, pues justamente, ¿no? Ese texto que yo creo que es obligado leerlo para conocer más el pensamiento de Graciela, es donde ella va a argumentar sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, es decir, utilizar la categoría género, ¿no? Para hablar de esas desigualdades, de esos desequilibrios y de alguna manera, pues, poner, digamos, hacer visibles estas diferencias sexuales, ¿no? Por eso ella es, pues, de esa corriente de la diferencia sexual en este sentido, ¿no? De hablar, pues, los roles de género, los estereotipos, cómo se va construyendo lo femenino y lo masculino. Y la exclusión de las mujeres en este campo, ¿no? Claro, ¿no? La exclusión, la invisibilización, ¿no? Y sobre todo estas desigualdades. Finalmente, el concepto género sirve para eso, ¿no? Sirve para visibilizar desigualdades entre hombres y mujeres. Y esto quiero que quede claro porque muchas veces ese concepto género ha pasado a una connotación diferente y se usa como los estudios de las mujeres o las cosas de las mujeres, ¿no? El concepto género es una categoría científica que nos sirve para analizar las diferencias
entre hombres y mujeres, la diferencia sexual, la diferencia de los roles de género, la diferencia de las identidades, el ser hombre, el ser mujer, eso es para lo que nos sirve la Tienes categoría. razón. Siempre que se dice va a haber un instituto de género, se piensa en un instituto de las mujeres. Vamos a dar una plática sobre género, se cree que se va a dar una plática solo sobre mujeres. Entonces, el concepto de género, para que nuestro auditorio lo sepa bien clarito, ¿incluye a los hombres y a las personas trans? Pues incluye todas esas diferencias y sobre todo pues hablar de el origen o la raíz de dónde vienen estas desigualdades entre lo masculino y lo femenino, ya si no quieren nada más hablar de concepto mujer-hombre, ¿no? Pues lo masculino y lo femenino tienen valores, ¿no? Finalmente por eso ella habla de la ética, de la moral, y decir cómo se construye esta moral sobre la idea de mujer o sobre la idea de lo que debe ser un hombre. ¿A través de los valores que se nos enseñan? Pues a través de los valores culturales, ¿no? La cultura va a tener un gran peso en esta construcción de género, justamente, porque pues es en la que naces y donde te mueves, es la que va a determinar, pues, esos valores que implican el ser hombre o ser mujer. Es decir, no sé, como un ejemplo, ¿no? Las mujeres pues se visten de rosa y los hombres de azul. Las mujeres deben sentarse con las piernas cerradas porque si no se ven muy feas, ¿no? Parecen machines así. Las mujeres no se pueden, las niñas no se pueden trepar a un árbol porque se ven feas. Las niñas no lloran ni hacen berrinches porque nadie las va a querer y esas cosas, ¿no? Ciertamente, y entonces a los hombres nos dicen también nuestro buen bonche de valores, cosas que valen en la masculinidad, y se va generando un mundo de exclusión de las mujeres que Graciela Hierro visibilizó en su libro Ética Feminista. Ahora, ella entra a la UNAM a dar clases, ¿verdad? Desde 1972. ¿Alguna vez renunció? No, ella siguió y ahí hasta que murió, terminó su vida en la UNAM, ¿no? Fue profesora de ética, porque además siendo discípula de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿te imaginas eso? O sea, a mí se me hace algo maravilloso porque dicen que el maestro era sensacional y además como muy progresista, muy revolucionario, ¿no? Ya decía yo hace rato que él venía del exilio, ¿no? Ese exilio español que llegó a México, que también ya hemos platicado mucho y le dio mucho a la universidad con sus trabajos, sobre todo de la ética, ¿no? Él fue como especializado en ética y bueno, ahí fue ella uno de los grandes maestros que siguió, además pues de otros personajes y otras mujeres importantes en su vida académica. Y de ahí, bueno, pues su propuesta, ¿no? De tener un espacio de estudio para analizar las genealogías femeninas. Ella también es muy importante en esto. Por ejemplo, esto que hacemos en el programa, de contar la vida y obra de una mujer y la trascendencia, pues eso es hacer genealogía feminista, ¿no? Ir contando esta trascendencia. Entonces, ella también es pionera en esos temas y ella necesitaba tener un espacio y creía era conveniente que en la universidad hubiera un espacio donde se hicieran estos estudios formales, pues para difundirlos a toda la universidad, y es por eso que presenta el proyecto de lo que después será el programa de estudios de género de la UNAM, el PUEG. Interesante. Ahora, si donde tú muchos pensaras... nos formamos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ahí te formaste? Perdón. Digo, donde muchos nos formamos en en estos conocimientos. Yo ahí tomé mis diplomados, mis ¿La cursos, conociste? ¿no? Y después, no la conocí. ¿No? Ya decía que la conozco a través de sus lecturas y de que a maestras mías, amigas, pues sí tuvieron convivencia con ella y me cuentan anécdotas de esa convivencia. Fíjate que yo tuve un curso con ella. Las primeras veces que yo oí el concepto de género, de perspectiva de género, oír citar mucho a Michel Foucault, etcétera, fue con ella. Y sabes, se me hacía una mujer de hierro, porque era grande, no era una mujer menudita, era alta y fornida. Pero además en su hablar, de veras ejercía su apellido, porque era una mujer fuerte, de hierro, y con mucho conocimiento, y una mujer, a mí se me hizo muy seria, ahorita que estabas hablando de que era muy bromista, de que era muy divertida.
la imagen que yo tuve de ella era una maestra culta, seria, un poco como el estereotipo del filósofo, de la filósofa, ¿no? Y entonces creo que de veras tuvo una energía suficientemente fuerte como para fundar el PUEG, que todavía sigue vivo, ¿no? Y que ella además estuvo en otras asociaciones. Si decimos Graciela Hierro, querida Laila, ¿qué ideas centrales de su pensamiento vienen a tu mente? Bueno, ella nos enseñó esto que nombraba hace rato, la ética del placer, la ética del gozo. Pero ¿qué ¿Qué quiere es esto? decir esto, no? ¿Qué es esto? Porque por lo regular tú oyes la palabra placer y la relación es inmediatamente con sexo, ¿no? Con relación sexual, con coito. Y no, va más allá que eso. Eso es parte, por supuesto, ¿no? De tener una vida libre y además, pues, incluso sana, ¿no? Porque es parte también, pues, De la vida de nuestras necesidades biológicas, carnales, y ¿no? salud mental. Exacto. Pero más allá de eso, la ética del placer, nos dice Graciela en diferentes textos, pues implica esta relación con el concepto libertad que yo decía hace rato, ¿no? Y para ser libres, decía ella, uno tiene que aprender a ser para sí misma, sobre todo las mujeres, porque justamente por cultura y por educación y valores, nos educan para ser para los otros, ¿no? Es Ah, qué decir, interesante. la A ver, madre esposa. profundiza eso, sí. Sí, esta madre esposa de la que también habla Marcela Lagarde, ¿no? En sus textos, esta madre esposa que pues se da con todo para que sus hijos tengan todo, no importa la hora que tenga que trabajar o todo lo que tenga que hacer y sacrificar, ¿no? Con ese concepto de sacrificio muy religioso, el concepto, ¿no? Del sacrificio, pues no tener tiempo para ella, ¿no? No tener tiempo ni para descansar, ni para comer bien, ni para dormir bien, es decir, nos educan a las mujeres para eso. Y Abnegadas. entonces, pues no tenemos tiempo, sí, no tenemos tiempo para nosotras mismas. Entonces, ella considera que para que un ser sea libre, debe tener tiempo para sí mismo. Es más, hasta tiempo para estar acostada pensando en nada, ¿no? Ese es un tiempo para ti, porque a lo mejor lo necesitas para meditar, para reflexionar, ¿no? Entonces, a las mujeres, pues históricamente se nos ha negado ese derecho a tomar decisiones, a pensar, ¿no? Acuérdate de estos filósofos de ideas cortas, cabellos largos, ¿no? Bueno, pues todo eso ella lo va a cuestionar a través de su propuesta de ética feminista, ¿no? Donde nos habla de estos conceptos y además nos hace una genealogía de por qué la mujer está relacionada con el mal. Eso es bien interesante, ¿no? Ah, qué Porque la mujer interesante. es la parte negativa, digamos, ¿no? La Incluso oscura. si tú ves en muchas filosofías, muchos mitos, ¿no? El sol que representa al varón es lo luminoso, lo bonito, el fuerte, el poderoso, La el rey vida. de todo, ¿no? Exacto. Y la luna es la oscuridad, la tristeza, la melancolía, la soledad, es decir, todas estas cuestiones que a veces también se atribuyen a lo femenino, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta relación de lo femenino con el mal tiene una genealogía, ¿no? Que viene, sí, desde los mitos, pero también desde el estudio de la ética, de la moral, ¿no? Y entonces hubo una época, sobre todo, pues Grecia, Roma, por allá, ¿no? Los grandes filósofos que fundamentan, pues, esta disciplina, que es el tronco de todas las ciencias, es la madre de todas las ciencias, donde se creía que las mujeres, pues por ser débiles, ¿no? Por tener un espíritu demasiado vulnerable, apasionado, es decir, que la pasión dominaba a la mujer y no la razón, pues por eso, ¿no? Las mujeres se cree que somos más débiles, de ahí viene todo eso del sexo débil, ¿no? Y me recuerda a una de las obras de Graciela Hierro llamada De la domesticación a la educación de las mexicanas. Me llamó muchísimo la atención ese título. Cuéntanos. Ese es ahorita algo que vamos a platicar porque ella también es una filósofa de la educación, ¿no? Tuvo como varias vertientes y entonces, bueno, para terminar esta idea del mal,
bueno, pues las mujeres, por nuestro cuerpo, porque tenemos casi un pensamiento débil, ¿no? Hecho agua, como diría tal vez Aristóteles, ¿no? Que nuestra alma de mujer era líquida y la del hombre era sólida, por eso esas diferencias, incluso para hasta poder pensar, ¿no? Nuestro cerebro era líquido y entonces pues no podíamos tener buenas ideas, ¿no? Y más bien, si muchos deseos y eso, pues ya después cuando entra la religión y la religión cristiana, sobre todo las religiones monoteístas y otras ideas, pues se vuelve en pecado, en algo malo, ¿no? Porque nosotros somos como mucha corporalidad las mujeres, en cambio los hombres, los varones, pues son la razón, el control, el pensamiento. el control de sus pasiones, ¿no? Y entonces por eso la mujer siempre necesita que alguien la controle y por eso ahí está el hombre, para que la controle. Entonces vienen de ahí esas ideas, ella rasca por ahí, ¿no? Y a lo que dices tú de este texto, donde ella debate con Rousseau, ¿no? Rousseau tiene un libro que se llama El Emilio. Y en El Emilio, ¿no? Pues es como un código de ética donde se le enseña al varón, al niño, pues cómo debe ser educado, ¿no? Es lo que habla, es como una especie de manual de cómo debe ser educado un niño para que crezca como un hombre fuerte, pues así, que controle toda la situación, que sea inteligente. Entonces, en esa obra, Debate con Rousseau, en Emilio de la Educación, vamos a profundizar, querida Laila, regresando del corte, para que nos platiques también, porque me generó la duda, encontrar un título de su obra llamado La naturaleza femenina. Si ella creería en una esencia de lo femenino, ahorita nos cuentas, regresando del corte. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. Graciela Hierro fue un pilar de los estudios de género en México, y su obra fue fundamental para el desarrollo de la teoría feminista en el país. Graciela Hierro no solo impartió clases por más de 30 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también, en 1978, fundó la Asociación Filosófica Femenina y fue la primera directora del Programa Universitario de Estudios de Género, OPUEG, de la UNAM. Sus principales ámbitos de estudio fueron, además del feminismo, la ética, la educación y la filosofía. En 1977 fue reconocida en el International Women Forum en la categoría de mujeres que hacen la diferencia. Gran parte de la labor de Graciela Hierro fue visibilizar las aportaciones de pensadoras mexicanas, además de que fue la responsable de incorporar el feminismo en el mundo académico. Para la filósofa, el problema moral que causaba mayor sufrimiento en la actualidad era la condición femenina de opresión, como afirmó en su libro La naturaleza femenina. También, ella veía que la raíz del problema se encuentra en la educación, la cual es uno de los factores principales del sistema patriarcal en el que vivimos. Del artículo Graciela Hierro, pionera del feminismo en México, en el sitio web del periódico El Universal. Ya escuchamos esta última lectura y de las preguntas que le tenía Laila, porque la estoy escuchando, es la filosofía, como lo dijo Laila, es pues la madre, ¿no? de todas las ciencias. Pero es también una rama súper machista, porque está rodeada de hombres, de filósofos. Entonces me imagino a Graciela Hierro primero estudiando y cuestionándote y confrontándote tal vez con tus maestros o con lo que estás estudiando. Y luego cuando te toca ser maestra y te toca no nada más entonces debatir con los demás docentes, sino
¿qué les vamos a ofrecer? O sea, tiene que haber otra rama de la filosofía, tiene que haber con una perspectiva feminista, tiene que haber filósofas. O sea, escuchaba a Laila y decía, yo tuve que estudiar a Rousseau en la universidad y yo misma decía, ¿de verdad no tenemos otra fuente? ¿No tenemos a una filósofa? ¿No podemos hablar ahora de una mujer? Y justo me hubiera encantado que alguien llegara, una maestra, y dijera, no, claro, tenemos a Graciela Hierro, ¿no? Con este libro, o sea, vamos a estudiarlo, vamos a debatirlo, y no, o sea, a mí me tocó y me considero todavía una generación joven y digo, estamos desempolvando apenas para que también otras mujeres y también otros hombres tengan que estudiar a estas mujeres que fueron pioneras no solo en el feminismo, sino hasta en una nueva filosofía. Así es, ¿no? Y Graciela Hierro, pues por eso es considerada la que introduce la filosofía feminista, ¿no? Es un desarrollo que ella da, es toda una escuela que crea, ¿no? Que después vendrán atrás otras mujeres que estudian o que comparten con ella y que incluso debaten ideas sobre esto, ¿no? Y bueno, pues estos debates que ella tiene, debates, pues por supuesto intelectuales que tiene a través de sus textos con los grandes filósofos que son los bastiones, ¿no? Grandes bastiones de la filosofía, por ejemplo con Rousseau, pues le cuestiona, ¿no? ¿Qué tal si no nada más hubiera un Emilio? ¿Qué tal que también hubiera una Emilia? ¿no? Una Emilia que también la educáramos para que pensara, para que pudiera expresar sus ideas sin ser cuestionada, sin ser oprimida, que se le diera la oportunidad a las niñas de estudiar lo que ellas decidieran y no mandarlas, ¿verdad?, a estudiar nada más enfermería o secretaria ejecutiva, o esto que estábamos diciendo al principio del programa. Entonces, es un libro bien bonito, se lo recomiendo, lean. ¿Cuál, la naturaleza femenina? No, el de la educación, ¿no? De la domesticación. De la domesticación a la educación de las mexicanas. Oye, y entonces esto que preguntaba antes del corte, ¿por qué habla de la naturaleza femenina? ¿Plantearía como que existe una esencia femenina y por lo tanto una esencia masculina? ¿O qué dice ahí en ese libro? No, ella desde justamente la dimensión crítica que puede tener la ética, hace una crítica a esta idea esencialista de que las mujeres, y eso también viene pues de ideas arraigadas muy lejanas, tú lo conoces muy bien, esta idea de que las mujeres somos naturaleza y los hombres son cultura, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, pues la cultura siempre debe dominar a la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza se desboca, la naturaleza hay que dominarla para poder vivir sobre ella, ¿no? Y bueno, ya vemos el desastre ecológico que hay en el planeta por pensar así, ¿no? Por no querer convivir con ella, sino querer domesticarla, querer estar cambiándola incluso, ¿no? Entonces, para las mujeres también es algo parecido, porque, ¿no? Si vemos al cuerpo de la mujer como un territorio geográfico, pues también, ¿no? Es ese territorio que puedes colonizar, que puedes controlar, ¿a través de qué? A través de la maternidad, a través de, pues, ciertas cuestiones, incluso la menstruación, ¿no? Se considera, ella habla de esas cosas y se considera que tanto la gestación como la menstruación son cuestiones que limitan a las mujeres para muchas cosas, y entonces por eso se tiene que ir a su casa a encerrarse y a cuidarse y a estar ahí, ¿no? Y entonces el espacio doméstico, el espacio privado, se vuelve el lugar natural, usando esa palabra tan fea. ¿Se naturaliza la violencia hacia las mujeres entonces, Laila? Pues se naturaliza de alguna forma porque, ¿no? Al ser catalogada igual, ¿no? De esta naturaleza salvaje, que no entienden que alguien las tiene que controlar, que alguien las tiene que domesticar, pues ahí se naturaliza la violencia. Y entonces, no, pues mándalas al espacio doméstico, no las dejes estar en el espacio público, que no hablen, porque además ni piensan, y bueno, pues eso es un círculo ahí vicioso que ella en este tipo de propuesta pues está tratando de desmantelar. Y dice, por otra parte, ¿no? Esta ética feminista
analizando esta cuestión que trae toda una línea histórica o trayectoria del por qué ese pensamiento, ¿no? Porque la filosofía, para quien no sepa, pues estudia los orígenes de las ideas, de dónde vienen, ¿no? Dónde nacieron, cómo surgieron. Y entonces, bueno, pues ahí es donde ella va a hacer este trabajo. Y además de la dimensión crítica, está la dimensión creativa y propositiva, ¿no? Y entonces en la dimensión creativa y propositiva, pues viene el cambiar todo esto, ¿no? Y entonces ahí es donde ella también vuelve a hacer esta propuesta de que hay que vivir en libertad, hay que vivir el gozo, ¿no? Y el gozo es, pues, vivir feliz. De eso se trata el gozo, no se trata de otra cosa. Que en una cultura del dolor, que en una cultura del sufrimiento, es demasiado transgresor decir que nacimos para ser felices, querida Laila. Exacto, ¿no? Bueno, la filosofía, tú lo sabes, muchos filósofos dicen que el fin último del ser humano es ser feliz, ¿no? O encontrar la felicidad. ¿Y cómo las mujeres pueden encontrar la felicidad si son tan oprimidas, si son tan violentadas, si son invisibilizadas? Entonces hay que luchar, pues siendo transgresora y una vez más recordando que una tiene que ser para sí misma primero. Y esto involucra autoestima, un trabajo, ¿no? De autoconocimiento, muchas cosas que van a ser, ahora se usa la palabra empoderamiento, ¿no? Te van a empoderar y entonces eso es lo que te va a hacer vivir realmente en libertad, que tú no necesites del otro para sonreír, para ser feliz, para ir al cine, para comerte unas palomitas si quieres, para ir a la bicicleta, a la montaña, donde tú quieras, aunque nadie te acompañe, porque no necesitas tener al otro para tú ser feliz ni para sobrevivir. Qué difícil también para los hombres, porque no solamente es una cuestión de las mujeres el aprender a ser felices en la soledad, pero qué interesante propuesta de Graciela Hierro a partir de la ética del placer y la libertad. Pero algo muy cierto que estás diciendo, Juan Carlos, difícil para los hombres no aprender, sino desaprender. Exacto, o sea, porque nosotras hemos estado aprendiendo desde hace muchos años otras maneras de amar, otras maneras de relacionarnos, otras maneras de encontrarnos. Pero pues eso es una chamba que ya llevamos desde hace mucho. Pero ustedes primero tienen que pasar ese proceso de desaprender para ya después, como tú dices, poder aprender otras formas, que ya vieron que también les está afectando si siguen con los mismos roles y las mismas ideas. Por supuesto. Querida Laila, ¿qué lugar ocupa Graciela Hierro en el feminismo mexicano o latinoamericano e incluso mundial? Pues es una pionera de estos temas y de varios más. Por ejemplo, ya hacia los últimos años de su vida, ella siguió muy activa y haciendo propuestas muy novedosas y transgresoras. Por ejemplo, ¿no? De los últimos trabajos que hizo fue organizar un grupo que se llamó Las Reinas. Estas eran ya mujeres de cierta edad, ¿no? Porque ella ya estaba en la vejez, pero la vida de las mujeres no se acaba en la vejez. A lo mejor es otro momento y otra etapa donde puedes reiniciar cosas y atreverte a hacer cosas y tener tiempo para hacer lo que no pudiste hacer antes. Y entonces, ¿no? Pues hace como un consejo de mujeres sabias, digo yo, que son estas reinas. Ella ya tiene 75 años, me parece, cuando ella forma este grupo y empieza a analizar el tema de las mujeres y la vejez, porque la verdad, ¿no? Es muy fuerte ese tema, eso de que ya cuando tienes la menopausia, pues prácticamente estás casi como muerta, porque adiós sexualidad activa, ya adiós... No eres reproductiva. ¿no? Ya no eres reproductiva, entonces ya eres vieja. A los 50 años, ¿qué diré yo, no? Que estoy en esa etapa. Ya eres vieja, ya no sirves para el sistema económico, ya no sirves para el sistema reproductivo, ya no sirves, ¿no? Para este sistema ya no sirves. ¿Y por qué sería, Laila, importante que las mujeres hoy, las jóvenes universitarias, leyeran a Graciela Hierro? Pues porque es una base, porque hablando de las genealogías, ¿no? Académicas, feministas, ella es importantísima. Estamos viendo que es pionera, que abre una puerta gigante, ¿no? Es como abrir un portón gigante de una casa vieja, y permite abrir a muchos temas que en su momento fueron novedosos y que de ahí empieza a reproducirse. Después, ¿no? De muchas propuestas de ella, pues muchas universidades abren
espacios para los estudios de las mujeres, para los estudios desde la teoría de género, se empieza a hablar de la perspectiva de género, es decir, pues ella abre esta academia, ¿no? Que también es bastante misógina, cerrada, machista, y empieza a señalar a esa academia, ¿no? Empieza a hablar y a dialogar y a debatir con ella, y empieza a tirar muros, porque es muy difícil hasta la fecha. Hay espacios, incluso en la propia UNAM, que se resistían a tener materias con perspectiva de género, que se resistían a que hubiera estudios buscando estas genealogías de mujeres en las disciplinas, ¿no? Es decir, pues ha sido un trayecto muy, muy difícil, pero bueno, pues las luchas siguen y por eso ella es importante. Y es muy importante que las jóvenes de hoy lean y estudien a todas estas maestras, porque de repente siento, y eso sí que va a ser, ¿no? Es una crítica que lo he debatido con otras amigas que también están en el movimiento, que de repente les agarra el ímpetu y qué bonito, me gusta mucho. Pero también hay que reconocer lo que las ancestras nos han dejado y cómo formarnos, ¿no? Con ellas. Muy bien, pues es impresionante lo que nos legó la gran maestra, filósofa mexicana Graciela Hierro, que como decía Angie, nos enseñan a leer a hombres filósofos, pero las mujeres filósofas pasan desapercibidas. Y bueno, pues tenemos una gran mujer que también le haría mucho bien a los hombres, a nosotros nos haría bien leerla, también nos transformaría nuestras mentalidades. Muchísimas gracias, querida Laila Sánchez Curi. No, pues gracias a ustedes, como siempre, un placer compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, pues yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y Ángeles Ortuño, nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción. Luis Luna, Edith Rojas, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Liliana Rodríguez, Germán Mejía, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.